Mis amados hermanos, hermanas, gracias a Dios por este día hermoso, bendecido que tenemos en Él. En esta semana hemos estado viendo a partir de ayer, el contentamiento. Y vamos a ir a una cita que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, la epístola a los filipenses, la epístola que ayer abordamos. Y vamos a ver al apóstol Pablo aquí, prisionero en Roma, en mano de Nerón, uno de los más cruentos emperadores romanos, escribiendo una de las más bellas epístolas que nos dejan a nosotros un peso inmarcesible de descanso, de confianza, de gloria en Jesucristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Le dice el apóstol: regocíjense en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Cuál es la circunstancia que rodeaba al apóstol Pablo? Había partido ya hacia Roma, habría de dar testimonio del Evangelio, testimonio de la gracia de Dios. Estaba cumpliendo el propósito de Dios, que habría de comparecer ante reyes, habría de dar testimonio ante los gentiles, ante su pueblo habría de ser rechazado, pero él, en ese amor, buscando siempre su salvación, se encuentra prisionero, y en esa prisión donde todo carecía, de pronto llega uno de los fieles compañeros y hermanos de una congregación en Filipos, en Macedonia, se reúnen, envían una ofrenda a Pablo, quien estaba satisfecho, estaba contento con lo que él estaba viviendo en ese momento, y empieza a regocijarse aún más. Pero en esta epístola vamos a ver nosotros que, a pesar de la circunstancia en la cual nos encontremos, siempre la actitud de agradecimiento hacia Dios en toda circunstancia produce una actitud a la vez de contentamiento. Qué hermoso es poder estar contentos independientemente de la situación que estemos viviendo, ya sea la abundancia o la necesidad. Eso no implica que el contentamiento en Dios haya de menguar. ¿Por qué? Porque lo más importante es saber y entender que estamos cumpliendo un propósito de Dios. Y eso mismo sabía Pablo. Regocíjense en el Señor, regocíjense siempre. Si nos vamos un poquito atrás, en el versículo 3, hoy vamos a ver un poco más la Biblia en su lectura. En verdad, dice, fiel compañero, probablemente Epafrodito, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. El Evangelio, una vida de lucha, una vida de perseverancia. Se encontraba él prisionero y hoy recibía una ofrenda de aquella hermosa congregación que ahora tuvo la oportunidad de hacerlo. Prisionero, en necesidad, y Dios enviándole la bondad por medio de aquellos hermanos. En el versículo 6 vamos a entender algo que llevó a Pablo a una actitud de contentamiento permanente. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, es lo que estamos viendo hoy, acción de gracias. Por nada estén afanosos. Yo me encuentro en una prisión, diría Pablo, sin embargo no estoy preocupado, no estoy afanoso, porque sé que Dios puede suplir a mi necesidad aún en esta prisión. Sino por el contrario, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, no estén preocupados por las cosas que les estén rodeando, sino por el contrario, hermanos, les dice en el versículo 8, en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud
o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Qué encontramos nosotros cuando empezamos a meditar en aquellas cosas que nos rodean, pero no vemos más adelante lo que Dios está haciendo? Pablo lo que veía más adelante era su corona. De hecho, le quisieron impedir que fuera a Jerusalén, pero no, él dijo, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por el nombre de mi Señor. Es decir, no estaba abocándose a ver la circunstancia que le rodeaba, porque cuando tú y yo estamos viendo solamente la circunstancia que nos envuelve, estamos viendo las barras de hierro de la prisión, estamos viendo los guardias, estamos viendo la comida mísera que nos dan, pero no vemos que la bendición de Dios viene cabalgando como una ayuda para nosotros, entonces nos entristecemos. Pero cuando podemos ver que en todo lo que acontece hay un propósito de Dios y que la bendición de Dios viene en camino, entonces nosotros podemos contentarnos, no por lo que estamos viviendo, sino por lo que Dios está haciendo. Esa era la actitud de Pablo. En todo den gracias. En la abundancia damos gracias. En la necesidad damos gracias. Y cuando nosotros tenemos una actitud de agradecimiento en nuestro corazón, es entonces cuando todo aquello que parece entristecer nuestra vida o nuestra realidad desaparece. Cuando nosotros, al igual que Pablo en la prisión, pudiésemos fijar nuestra mirada en lo que estamos encerrados, en cómo nos sentimos en esa prisión, hermano, pues ciertamente nos vamos a entristecer. Si nosotros nos ponemos a pensar, estoy en una prisión, estoy encerrado, ¿qué voy a hacer? No puedo salir, no tengo ningún acceso. ¿Qué es lo que voy a pensar? Me voy a entristecer. Pero si yo pienso que aún en la prisión Dios tiene un propósito para mí, más allá de lo que esos barrotes de hierro encierran, podrán encerrar mi cuerpo, pero no pueden encerrar lo que está dentro de mí. No pueden encerrar mi alma, no pueden encerrar mi espíritu, no pueden encerrar la causa que me llevó a estar dentro de esas prisiones. Cuando Pablo puede ver esto, así como lo vemos nosotros en la Escritura, entonces tomamos ánimo, tomamos gozo y no estamos fiados de lo que vivimos o de lo que estamos viviendo. Cuando vemos solamente la enfermedad, cuando vemos que no fluye la situación financiera, cuando vemos que las cosas no se arreglan, nos estamos fijando solamente en lo que tenemos enfrente y no damos gracias a Dios. Pero cuando nosotros damos gracias a Dios en toda circunstancia, entonces entra un remanso de paz en nuestro corazón y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no podemos entender cómo Pablo en esa prisión puede decir, les digo que se gocen, en esto mediten, en lo que es justo, en lo que es bueno. Es que en la prisión no voy a meditar en la venganza, en lo que me hicieron, en los hermanos que se olvidaron de mí y no me tienen consideración, que nadie se acuerda de mí en mi prisión. ¿Cuántas personas, hermanos, están ahorita prisioneros por causa del Evangelio? Y nosotros podríamos decir, ¿están tristes? Pues no, muchos de ellos están gozosos porque están sufriendo por causa del nombre del Señor. ¿Cuántos de nuestros hermanos en Afganistán no quisieron salir de ese lugar? A pesar de que tuvieron el avión o los asientos preparados, listos, sus boletos, sus tickets listos para salir, pero ellos prefirieron quedarse en ese lugar para dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Porque están convencidos de que Dios puede suplir ahí su necesidad, que Dios les va a proteger ahí en ese punto. ¿Cuántos de nuestros hermanos en otros países están igualmente oprimidos? Y muchas veces la opresión no es la opresión política, la opresión es la tristeza, las circunstancias que obligan a una persona a huir de la vida que tiene en un lugar o simplemente a quitarse la vida. Pero Pablo, aún en la prisión, tenía vida. La epístola a los Filipenses es considerada los bienes dentro del sufrimiento, porque dentro del sufrimiento es cuando vino la bendición para él. En esto mediten, no se pongan a meditar en una situación de adversidad, en la pobreza de la realidad que están viviendo, sino en la abundancia de la riqueza que sobreviene por esa pobreza que tenemos en ese momento circunstancial. Dice Pablo,
en todo lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud que merece elogio, en esto mediten. No meditemos en aquellas cosas que llevan a la tristeza, a la melancolía, a la depresión, a la venganza, al resentimiento, al rencor, a ejecutar un juicio en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso dice Pablo en el versículo 9, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practiquen. Y este es un testimonio hermoso, porque ninguno de nosotros nos encontramos en la circunstancia en la que se encontraba el apóstol Pablo. No estamos presos en manos de Nerón, no estamos en una prisión, mas sin embargo, en esa prisión Dios hará llegar su bendición. Fíjese lo que dice en el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin hayan reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. Y es cuando en el versículo 11 que veíamos ayer, Pablo les hace ver su condición, no porque yo esté preocupado, no porque yo necesite de eso, sino porque he aprendido yo a contentarme, a estar conforme cualquiera que sea mi situación. Fíjese, si nos vamos y trasladamos al versículo 18, cuando les habla y les dice, todo lo que he recibido lo tengo ya y lo tengo en abundancia. En el versículo 18 de este capítulo 4 dice, estoy bien abastecido. La versión Peshita dice, estoy contento, estoy satisfecho. Todo lo he recibido, estoy satisfecho. Habiendo recibido de Epafrodito lo que me han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y dice, mi Dios, qué hermosa expresión, mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en la gloria de Jesucristo. Mi Dios pues suplirá para todas sus necesidades en la gloria de Cristo. Si nosotros vemos la epístola a los Filipenses, con lo primero que inicia el apóstol Pablo es dando un agradecimiento a Dios. Y hay una cosa hermosa también. Ellos, los hermanos de Filipos, enviaron una ofrenda a Pablo. Y lo que recibieron de él fueron las palabras más hermosas que hoy nosotros en 4 capítulos podemos ver. Capítulo 1 de los Filipenses, lo primero que él hace, Pablo, al dirigirse a los ancianos, a los diáconos, a toda aquella congregación es, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Inicia de esta manera, una salutación, un mensaje, pero lo principal, doy gracias a Dios. Y desde ese capítulo 1 hacia adelante, vas a ver un apóstol en fuerza, en poder, exaltando a Jesucristo, exhortándolas a que todos sean de un mismo sentir, a que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Jesucristo, una actitud de siervo. Filipenses capítulo 3, a seguir adelante, extendernos a lo que está delante. Una cosa sé, me extiendo hacia lo que está delante. Capítulo 4, prisionero, contento con lo que Dios le había mandado, satisfecho. La epístola a los Filipenses en sus 4 capítulos es una corona al agradecimiento, a la satisfacción de que a pesar de la vida que yo estoy viviendo, me encuentro satisfecho porque sé que estoy cumpliendo el propósito de Dios. Si nos trasladamos a un último versículo que hoy veremos, en la segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, creo que encierra en sí lo que la epístola a los Filipenses transmite a través de lo que el apóstol Pablo expresa. Versículo 8, y con esto quizá podemos cerrar para entender qué es lo que Dios hace cuando nosotros agradecemos en cualquier circunstancia. En la abundancia, en la necesidad, estoy satisfecho. ¿Puedes decir eso? Estoy satisfecho, Señor. Estoy satisfecho con mi vida. Estoy satisfecho en donde vivo. Estoy satisfecho porque yo sé que tú, versículo 8, Dios puede hacer
que toda gracia abunde en ustedes. Aún en la prisión, la gracia de Dios abundó para con Pablo. Dios puede hacer, ¿lo puedes creer? Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y la buena obra, Pablo no pudo enviar un regalo de vuelta. No pudo enviar sino solamente lo que él tenía. Ellos enviaron una ayuda material, pero Pablo nos envió a través de esos hermanos que enviaron una ayuda material, las palabras espirituales que hoy siguen alimentando nuestra vida. Enviaron lo material y Dios, por medio de Pablo, les envió las palabras que habrían de hacerlos permanecer, no solamente por aquel día, sino nos hicieron permanecer a nosotros también. Dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Yo cierro con un versículo del capítulo 8 de la segunda de Corintios, versículo 15, donde nos dice la Escritura, como está escrito, y Pablo lo toma, como está escrito. ¿Por qué dar gracias a Dios? Porque así como los israelitas salieron un día cuando no había pan, y les dijo Moisés, con un gomer recojan, y empezaron a recoger, y ellos dijeron, maná, manajó, ¿qué es? Hebreo, manajó, ¿qué es? ¿Qué es esto? Maná, una escarcha que permanece, se quita el rocío. Esto vamos a comer, este es el pan que Dios les envía del cielo. Y ellos salen, vean por sus familias cuántos son. Y cuando recogen, dice la Escritura, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Repito y finalizamos. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. El contentamiento no depende de recoger mucho. El contentamiento tampoco depende de recoger poco. El contentamiento depende de la gracia que Dios da para suplir la necesidad, sea poca, sea mucha. El que mucho recoge, mucha riqueza, sigue insatisfecho. Y muchas veces el que recoge poco, sigue insatisfecho porque no puede recoger mucho. Y nunca para el hombre lo mucho va a ser mucho, porque siempre va a querer, va a ser insaciable. Pero cuando tenemos esta lección, este aprendizaje en nuestra vida, que lo poco es suficiente y lo poco produce contentamiento, podemos decir como está escrito. Y esta es la garantía, está escrito. El que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Así es que Dios ha enviado lo suficiente para que en la prisión o fuera de ella nosotros tengamos en todo momento una actitud de contentamiento. Así es que hermano, hermana, si te encuentras en Estados Unidos en una abundancia, gracias a Dios. Si te encuentras en Europa igual con abundancia, gloria a Dios. Si te encuentras en México, quizás una abundancia mediana, gloria a Dios. Si te encuentras en Cuba afligido, gloria a Dios. Si te encuentras, puedes estar en una prisión. Pero ¿cómo estaba Pablo? Agradecido. Si te encuentras en un país latinoamericano con dificultades, gloria a Dios. Porque ahí Dios mandará. Ahí Dios mandará, ahí Dios suplirá. Lo suficiente para que tengas para toda obra para su reino. Terminamos, le damos gracias a Dios. Hermosa la Escritura que nos hace descansar en lo que el apóstol Pablo siempre nos dice. Den gracias a Dios en todo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Padre. Seguimos orando, Señor, seguimos pidiendo. Gracias, Señor. Seguimos manteniendo en oración
al hijo de esta hermana, Señor, a Edgar, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque en la aflicción de las prisiones, tú siempre mantienes, Señor, una actitud constante de gozo, una actitud constante, Señor, de contentamiento en ti. ¿Por qué, Señor? Porque aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me regocijaré en el Señor. Y como decía el apóstol Pablo, nuestro hermano, y en la eternidad, les digo, gozaos, gozaos, regocíjense, gócense, gócense. Aún en las prisiones, la libertad vendrá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que tu bendición esté sobre nosotros en este día, Señor. Sea en donde nos encontremos, en una prisión o fuera de ella, en un país en abundancia o en un país en necesidad, Señor. Padre, todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece. Así es, Señor. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Amén. Mis amados hermanos, nos despedimos. Si Dios por nosotros, ¿quién en contra? ¿Quién en contra? Así es, ¿quién en contra? Fieles a Dios, seguros por Él. Nos despedimos en tanto nos bendecimos. Mire qué bonita la palabra que está en pantalla. Señor, tú eres mi Dios. Yo te alabo y bendigo tu nombre porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Así es. Amén.